Bien, ahí está grabando. Entonces, presentamos, esta vendría a ser la unidad 6, que es líquidos. Y hoy seguro vamos a ver la unidad 6 completa, capaz que un poco de la 7, que es hidrato de carbono, pero todo esto se encuadra dentro del gran tema de la segunda parte de la materia, que es las moléculas de los seres vivos, ¿sí? Las biomoléculas. Voy a proyectar, ¿sí? Para que voy a entrar a vos y a mí, y voy a proyectar la presentación. Bien, ahí está. estamos. Bueno, ahí como estaba diciendo la profesora, es un tema muy importante el de biomoléculas, principalmente a nivel de lo que es materia, porque relaciona todos los grupos funcionales y las reacciones, de resonancia y todos los temas implicados de polaridad. Por otro lado, básicamente relacionamos lo que son las propiedades físicas con las químicas y que entra en este gran tema de biomoléculas que son tanto lípidos, hidratos de carbono, proteínas y ácidos nucleicos. Si alguno no entiende a esta altura las reacciones y lo que estuvimos viendo, es importante que ustedes mismos se pongan en cuenta y que vuelvan a rever algunos conceptos para que queden totalmente claros. Como decía ahí la profesora, el tema de biomoléculas es importante porque están presentes los seres vivos. Y si hablamos de biomoléculas, son moléculas que tienen un alto peso molecular. Algunas de ellas formadas por una sola molécula y otras formadas por varias que se van uniendo. Vamos a comenzar con el tema de lípidos. En el caso de los lípidos, hay un gran conjunto de moléculas que se agrupan dentro de esta categoría de lípidos, con una característica particular. Todos ellos son insolubles en agua y solubles en solventes que son no polares. Así que es importante reconocer esta propiedad física de los lípidos de ser insolubles en agua. Vamos a categorizarlo en dos grandes grupos, aquellos que son hidrolizables y aquellos que son no hidrolizables. Esa es la diferencia principal. ¿Qué significa que sean hidrolizables? Que mediante una reacción química en medio ácido podemos formar o obtener los reactivos que le dieron origen a esa molécula. Como ejemplo general, si nosotros tenemos, por ejemplo, un éster y realizamos una hidrólisis, vamos a obtener, en ese caso, los reactivos de partida. Esos reactivos de partida, recuerden que corresponde al grupo carboxílico y a un alcohol mediante una reacción de sustitución nucleofílica. Por otro lado, hay otra clasificación que también la van a ver cuando estén en química biológica, separarlos en simples y complejos. Eh, nosotros no vamos a entrar tanto en ese detalle de simple y complejo porque no hay en sí moléculas simples, sino que todas son complejas. Entonces, en esa categoría mucho no me gusta ingresar de la clasificación, pero les comento que los libros los tienen. Lo que sí vamos a entrar nosotros directamente en una categoría general de hidrolizable y no hidrolizable, o saponificable y no saponificable, que vamos a ver esos términos también más adelante. ¿Quería acotar algo, Anaí, con respecto a este punto? De la clasificación más que nada para aquellos que lo ven en la parte de química biológica. Sí, esto de simples y complejos tiene que ver con justamente la capacidad de hidrólisis. Entonces, por eso nosotros preferimos utilizar la palabra hidrolizable y no hidrolizable. Fíjense que acá están los esteroides y estos lípidos son considerados simples
desde la clasificación de punto de vista de química biológica, porque no son hidrolizables. Sin embargo, los esteroides tienen una estructura sumamente compleja. Entonces, eso es lo que el profesor decía, ¿no? No, en cuanto a estructura química, dependiendo que analicemos, pueden ser altamente complejos y poder ser hidrolizables o no hidrolizables. Entonces, nosotros en esta materia vamos a utilizar otra clasificación que son hidrolizables, no hidrolizables, y además proponerles que los ácidos grasos los tratemos en un tratamiento especial, digamos, porque son los ácidos grasos los que están presentes en todos los seres vivos y los que inclusive dan origen a otros lípidos. Sí, exactamente. Últimamente estábamos colocando el ácidos grasos como algo por aparte debido a la característica que tiene de tener una cadena alquílica saturada o insaturada, que lo vamos a ver más adelante. Ya saben que saturado significa formado solamente por carbono y hidrógeno, y insaturado presencia de, en este caso, de dobles enlaces. Fíjense acá la categoría o la clasificación de hidrolizable y no hidrolizable. Allí están presentes los acilglicéridos o triacilglicéridos o triglicéridos, con cualquiera de esos nombres, las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y para el caso de lípidos no hidrolizables tenemos los esteroides y también tenemos los, no leo la parte de abajo, ¿cómo está puesto, Anaí? Sí, abajo dice esteroides y isoprenoides. Bien, y los isoprenos, ¿sí? Muy bien. Fíjese que una cosa para acotar, el esfingolípido tampoco lo vamos a abordar en gran medida más allá de ver la estructura. Sí es importante para los biólogos conocer los esfingolípidos, así que los invito a que puedan ahondar en ese tema y para que tengan un concepto más acabado de los esfingolípidos. Acá en la materia vamos a hablar más que nada de la parte estructural de los esfingolípidos y sí algunas propiedades de los triglicéridos, las ceras y de los fosfolípidos o fosfoglicéridos. En fisiología animal van a hablar bastante de los esfingolípidos, así que ahí van a necesitar recordar todo lo que aprendieron acá en cuanto a estructura. Bien, avanzo. Sí. Bien, esto es que vamos a ahondar en ácidos grasos, ¿sí? Y sí. Acá como de ejemplos generales nada más, fíjense de los ácidos grasos y los porcentajes que están presentes en cada uno de los tipos de aceite. Tenemos ácidos grasos que donde están saturados o monoinsaturados o poliinsaturados, y fíjense en la característica que le da el ácido graso si está saturado o insaturado. Y está presente, por ejemplo, en el girasol, fíjense, los poliinsaturados están en mayor cantidad. Tomen en cuenta también aquellos tipos de aceite que se utilizan para freír o para cocina. Fíjense en los porcentajes en que está presente. Ya dijimos insaturados, estamos hablando de presencia de doble enlace. Eso a tomarlo en cuenta, que ya vamos a avanzar un poquito más con respecto a los doble enlaces. Pero ahí están los ejemplos de girasol, soya, maíz, canola, palma, ¿sí? Y los números de carbonos que están presentes en los tipos de ácidos grasos. El ácido palmítico, fíjense en 16 átomos de carbono. En el caso del esteárico, 18, sí. Exactamente. El ácido araquídico, ninguno de estos tres tienen insaturaciones, por eso que tiene una barra cero, y tomen en cuenta los porcentajes. Fíjense que mientras que va aumentando la cantidad de carbono, va aumentando el punto de fusión. En los casos de los insaturados, fíjense en qué ocurre. Tenemos el oleico con una insaturación y 18 átomos de carbono. Y, por ejemplo, el ácido linolénico
con 18 átomos de carbono y 3 insaturaciones. Tomen en cuenta los puntos de fusión también. Fíjense, el oleico con 4 y el linolénico con -11. Fíjese la influencia que tiene la presencia de los dobles enlaces también en los puntos de fusión. Obviamente que también se relaciona con el punto de ebullición, ¿no? Son directamente proporcionales en ese caso. Esto como una presencia o una forma de tomar en cuenta los ácidos grasos. Por otro lado, vamos a empezar a ver después la nomenclatura. Si hablamos de un ácido palmítico, fíjense que tomamos en cuenta la cantidad de átomos de carbono y la presencia del grupo funcional que sería el grupo carboxílico. En el ácido láurico con 12 átomos de carbono, donde tienen ahí la fuente que está presente en coco, fíjense en que el grupo carboxílico tiene la posición 1. Está formado por 12 átomos de carbono. ¿Cuál sería el nombre de este ácido graso? Alguno que conteste, ya hemos pasado el grupo carboxílico, así que lo saben nombrar. Vamos chicos, contesten. Y hemos visto bastante nomenclatura en todos los grupos. Chicos, vamos, contesten, participen. 12 átomos de carbono, ¿cómo se llama el ácido? Bien, Pedro nos dice por el chat, duodecanoico. Dodecanoico, ¿sí? Son 12 los átomos de carbono. Fíjense que si tenemos el de 18 átomos de carbono como el ácido estiárico, sería un octadecanoico, un ácido octadecanoico. Así que a tomar en cuenta la nomenclatura. Fíjense en que una de las características principales de los ácidos grasos que son saturados son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Que ya vamos a relacionar con los insaturados. Y tienen las fuentes también, el mirístico en nuez moscada, el palmítico en la palma y el estiárico en la grasa animal. Obviamente es la fuente mayoritaria, ¿sí? De dónde se lo puede extraer, porque en general hay mezclas de varios, ¿sí? Bien. Y acá tenemos los insaturados. Para diferenciarlo con los saturados, son líquidos a temperatura ambiente. Tenemos con 1, 2 o 3 insaturaciones como estuvimos viendo. Ácido palmítico de 16 átomos de carbono y el oleico de 18 átomos de carbono. El oleico, fíjense que tiene la presencia de un solo doble enlace, igual que el palmítico. Ahora veamos el nombre. ¿Cómo va a ser el ácido palmitoleico? Tienen que ver la posición donde se encuentra el doble enlace ahora. Fíjense en que en la primera estructura el carbono carboxílico es 1, después tenemos 7 carbonos en consecución, carbono hidrógeno 2, y en el carbono 9 tendríamos la presencia del doble enlace. Y lo mismo ocurre en el oleico. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre? Participen, vamos. Activen sus micrófonos también, no solamente por el chat. Vamos, no se hagan los tímidos, que ya hace muchas clases que venimos compartiendo juntos, ya nos conocen. Y obviamente ya están comenzando a ver de que están relacionando todos los otros temas vistos anteriormente. Por eso es importante para que ustedes mismos se den cuenta si
tienen asimilados esos conceptos. Vamos, chicos, a ver. Y no le va a ir mal en Participen. en el segundo Sí, parcial. participen. A ver, yo los voy a ir nombrando. Camila Coreico. A ver, Camila, decinos cómo llamarías al ácido, al palmitoleico. Camila. Emanuel Fuentes. Camila, Emanuel. Bueno, a ver. Ácido 9 Ácido delta 9 hexadecénico. Ajá, a ver. Veamos. Para que les resulte un poco más sencillo, a ver, veamos en el 18. El 18 tiene 18 átomos de carbono. ¿Sí? Posición 1 y en carbono 9 estaría el doble enlace. Ya sabemos que es un ácido, entonces el nombre completo va a ser ácido 9-octadecenoico. ¿Sí? Son 18 los átomos de carbono, octadecenoico. Y en el caso del palmitoleico, que son 16, sería un hexadecenoico. Entonces tienen que dar las posiciones de los dobles enlaces. Por ejemplo, el ácido linoleico, donde ya hay dos dobles enlaces, en carbono 9, fíjense que en carbono 9, en carbono 12, el linoleico, Perdón. Sí. ahí así lo vemos, en carbono 9 y en carbono 12, ¿sí? Tenemos la presencia de 9 de doble enlace, por favor. Entonces, ¿cómo va a ser el nombre ahora? Tenemos dos doble enlaces y 18 átomos de carbono. Maximiliano, ¿te animás a comentarnos? Ácido 9-12 Sí. y octa decenoico. Son dos los dobles enlaces. Te está faltando nombrar los dos. Sería Puso, un... Sí, puso el día sería, adelante. ¿está bien el diocta o tengo que ponerlo antes del decenoico? El nombre, el nombre correcto o más conocido es ácido 912 octadienoico. Porque ahí estás nombrando, fíjate, octadecadienoico. Perdón, diendecenoico. Octadeca. Para. Octadecadienoico, porque son los 18 átomos de carbono. Octadecadienoico. Bueno, y así sucesivamente. Por otro lado, tomen en cuenta los puntos de fusiones. Fíjense, si va aumentando la cantidad de insaturaciones, va disminuyendo, en ese caso, el punto de fusión. O Algo sea para, que, sí, algo para tomar en cuenta, voy a borrar un poco para que no se... Es que todos estos dobles enlaces son cis. Si ustedes se fijan, tienen los hidrógenos para el mismo lado, ¿sí? Y para el mismo lado también tienen las cadenas de carbono, ¿sí? Son cis y no trans. Y eso es muy importante porque la estructura tridimensional va a ser que donde está el doble enlace haya una torsión, me salió un poco mal, una
un ángulo y entonces no va a ser lineal como en el caso de los saturados. ¿Sí? Acá estaría el carbono carboxílico. ¿Sí? Me salió, bueno, medio amontonado, pero esa es la idea. ¿Sí? Muy bien, avancemos. Acá están mostrados justamente lo que les estaba diciendo, que fíjense, acá son todos de la familia de 18 átomos de carbono, sin insaturaciones, con una insaturación, con 2 o con 3. Acá está escrito cómo nosotros escribimos la fórmula, digamos, alargada. Si fuese trans, ¿cómo sería? Y por qué cis, cómo es, cómo está, y cómo entonces tiene este ángulo el ácido oleico que tiene una insaturación. Perdón un segundito. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga 2 insaturaciones? El linoleico, cómo va a aumentar la torsión, y cuando tenga 3 insaturaciones, fíjense que va a ser como un gancho, y entonces esto no va a dar fluidez cuando se unan, ya vamos a ver cuando formen membranas, o cuando formen ácidos triacilglicéridos, cómo va a afectar las insaturaciones no tan solo en el punto de fusión de los ácidos grasos, sino en las estructuras que estos formen. Víctor. Sí. ¿Profe? Sí. Sí. ¿Hay también con enlace triple o no hay? No, los ácidos No grasos tienen enlace doble. Por eso cuando el profe al principio dijo, cuando hablamos de insaturados, acá en este caso nos estamos refiriendo solamente a enlace doble y no triple. ¿Sí? Sí, Víctor. No te escucho nada, no sé qué le pasó a tu micrófono, está activado, pero no te escucho nada. A ver. Muy bajito. ¿Ustedes escuchan, chicos? A ver, ahí. Sí, lo que decía es de las... Te escucho, pero no se escucha. A mínimo es un susurro. No sé qué pasa. Fíjate si es el volumen del Zoom. A ver. ¿Ahí me escucha o no? No, no te escucho. ¿Querés salir y volver a entrar mientras yo avanzo? Bueno, dale. Dale. Por la duda. Sí, te estoy leyendo los labios nada más. Bueno. Bueno, entonces avanzo yo, chicos. Cualquier cosa me hacen preguntas. Y acá está, esto es un resumen de lo que estaba hablando el profesor, de por qué varía el punto de fusión de los ácidos grasos, y entonces acá está mostrando cómo los ácidos grasos, cuando tenemos una mezcla de ácidos grasos del mismo tipo, digamos, cuando hay no sería una mezcla, sino tenemos una sustancia formada por el mismo tipo de ácido graso, se va a empaquetar. Entonces van a formar interacciones de London en esta región entre ellos, y entonces va a haber un gran empaquetamiento, y eso va a permitir que, como hay mucha cantidad de interacciones, necesitemos mayor temperatura para separar esas interacciones, por más que sean interacciones débiles como la de London. Acá también hay interacciones de London en la cola hidrofóbica, ¿sí? Sin embargo, como está empaquetado, como no tiene esta forma medianamente lineal, sino que está quebrada o tiene un ángulo, entonces no van a poder empaquetarse y van a tener una forma más desordenada, y entonces ese empaquetamiento pobre o nulo permite que el punto de fusión cambie muchísimo, y en este caso, fíjense, es más de 50 grados de diferencia en el punto de fusión, ¿sí? Siendo líquido a temperatura ambiente el oleico y sólido a temperatura ambiente el esteárico.
¿sí? Teniendo el mismo número de carbono, por supuesto. Bien, acá básicamente en esta tabla es una tabla resumen de los ácidos grasos donde está el nombre común. Esta tabla es interesante porque tiene el nombre sistemático, que es lo que le estábamos preguntando con el profesor. Y fíjense que lo que yo les decía, que son todos cis, en realidad la nomenclatura correcta es Z, eso lo vamos a abordar en la práctica, porque no vamos a utilizar cis ni trans para ácidos grasos o para moléculas grandes, sino vamos a utilizar la nomenclatura E y Z, ¿sí? Y entonces, fíjense que acá, bueno, obviamente que más allá de que está dibujado, todos están dibujados como cis, acá está con una torsión diferente, fíjense que esto está hacia arriba y no hacia abajo, pero sigue siendo cis, 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 todos son cis, ¿sí? Y interesante también que vean que este ácido, que es el ácido araquidónico, que corresponde a esta molécula, tiene tantos dobles enlaces que se termina plegando sobre sí mismo y su longitud efectiva disminuye. No es tan largo como aquel que tiene 20 átomos de carbono y no tiene ninguna insaturación. A ver, Víctor, si te escuchamos ahora. Ahora sí tenés Ahora sí. ¿Escucha? Sí, te escucho, No sé, pero te escucho como bajito. tuve que salir de nuevo, así que no sé qué habrá pasado. Fíjate cuando entres cómo está el volumen en el Zoom. Porque hace rato te escuchábamos bien. Que tenga el máximo volumen el Zoom. ¿Sí? Bueno, yo voy avanzando de todos modos. Bueno, y acá obviamente están los puntos de fusión y los saturados y los insaturados se nota bien. Esta tablita está muy buena. Esta tabla es del libro McMurray, no dice acá, pero es del libro McMurray, así que por las dudas para tenerlo en cuenta. Y acá hay un ejemplo de los ácidos, a qué se le llama ácido omega. Fíjense que nosotros recién los numeramos desde el carbono, y así se van a numerar siempre. El carbono 1 es el carbono carboxílico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces tenemos 18 átomos. Los ácidos grasos, o en realidad los compuestos carboxílicos, y esto lo vimos en el grupo carboxilio, también antiguamente se nombraba como carbono carboxílico, y al carbono siguiente se le decía alfa, al que seguía beta, al que seguía gamma, delta, etcétera, hasta que el último carbono directamente se le decía omega, ¿sí? El carbono último, no importa si tenía 10, 12, 15, 18, 20, no importa. Entonces, ¿qué es un ácido omega? Un ácido graso omega es contar desde el carbono final hacia el primer doble enlace, pero comenzando desde el final de la cadena. Entonces, si yo cuento a este átomo como omega, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Desde atrás hacia adelante, entonces en la posición omega 6, o sea, el carbono sexto desde el final, tengo un doble enlace. Y en este caso tenemos el omega sería omega 1, 2, 3, en la posición 3 está otro doble enlace. Entonces los ácidos linoleico y linolénico, que son de 18 átomos de carbono ambos, y tienen en este caso 2 insaturaciones y en este caso 3 insaturaciones, se llama, también se le va a decir omega 6 y omega 3, y esto tiene mucho que ver en el metabolismo porque son ácidos que son muy beneficiosos, ácidos muy, muy sanos, son muy necesarios en nuestra constitución de membranas, para formar las membranas, entonces son muy beneficiosos y además permiten un control metabólico, que eso lo van a ver probablemente en fisiología, de la producción de grasas dañinas y grasas buenas, entonces eso es importante. ¿Quieres agregar algo, Víctor? No, ¿se escucha ahí o no? Se escucha bajito, pero se escucha mejor. Ah, bien. No, está bien, perfecto. Es importante reconocer, porque son nombres frecuentes que se dan en la tele y no se sabe por qué, a qué se debe la característica de omega. Está bien eso. Bien. Profe, ¿Sí?
El siguiente doble enlace no se lo nombra, digamos, en el omega. En este caso, por ejemplo, del ácido linoleico, es más importante que, o sea, se toma el omega 3, pero en este caso es un omega 3 y 6 también, 6 y 9. Al que no se le da importancia es a este. En ningún caso. ¿Sí? Entonces uno puede... por cierto, sí. Por cierto, ya se le escucha bien al profe. Sí, ya se te escucha mejor. Gracias, gracias. Así que en general de los ácidos se toma el último para la descripción, al que no se toma es al primero. ¿Sí? Bueno, Víctor, yo avanzo y vos vas explicando, ¿sí? Entonces vamos ahora a entrar a lípidos hidrolizables y vamos a ver los acilglicéridos o triacilglicéridos o triglicéridos. Sí, ahí fíjense que en lo que está proyectado, un triacilglicérido o triglicérido, fíjense en la estructura general en que se presenta. Tomen en cuenta, fíjense que está unido a partir de el triacilglicérido, tiene 3 carbonos consecutivos, oxígeno unido a un carbono, doble enlace con oxígeno, ¿sí? Que tenemos allí exactamente. Fíjense, tomen en cuenta primero, ¿qué grupo funcional está presente en el triacilglicérido? ¿Qué grupo funcional serían esos? ¿Es un éster? Éster. Muy bien, Andrea. Muy bien, es un éster, ¿sí? Eso principalmente, es un éster. Por eso decimos que es un triéster. Para que se forme un éster, ustedes ya habían visto en la clase anterior la reacción entre un grupo carboxílico con un alcohol. Quien dirige la reacción acá es el grupo carboxílico del ácido graso. Fíjese que el ácido graso, que en este caso 18 átomos de carbono, es un ácido graso saturado, está reaccionando con el glicerol. ¿Qué nombre le colocan al glicerol, así como está escrito allí? ¿Cuál sería el nombre de IUPAC? Cadena más larga, ¿cuántos carbonos tiene? Chicos, vamos. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena más larga? ¿Triol sería, profe? Es un triol, ¿sí? Porque tiene 3 grupos hidroxilo, pero ¿cuál es el nombre de la cadena más larga, la cadena carbonada, Adolfo? Es propano y sería un propanol. Bueno. Son 3 los grupos hidroxilos presentes. Fíjate que el grupo hidroxilo está en carbono 1, 2 y 3. Del nombre de la... Si fusionan los dos nombres, triol con propano, vamos a estar más cerca, ¿sí? Es un propano triol, 1, 2, pero 3, además... tripropanol. Así es. Tenemos que decir 1, 2, 3, propano triol. Sí, tienen que fijarse bien en la estructura. Es un propano triol. 1, 2, 3, propano triol. A eso lo conocemos el nombre de IUPAC del glicerol. Está reaccionando con 3 ácidos grasos, con 3 moles de ácidos grasos. Y quien dirige la reacción es el ácido graso a partir del grupo carboxílico, mediante sustitución nucleofílica. ¿Sí? A partir del oxígeno, del hidroxilo, del alcohol, ocurre la sustitución. ¿Sí? Ahora, fíjense que a ese proceso es lo que llamamos de forma general esterificación, pero el tipo de reacción que está ocurriendo es una sustitución nucleofílica. Eso tiene que quedar clarísimo. Y una pregunta frecuente, fíjense en el éster, el oxígeno que está marcado de color negro, ¿a quién corresponde? ¿Al oxígeno del glicerol o el oxígeno del ácido graso? Para que se ubiquen bien mentalmente. Del glicerol. Bien. Corresponde al oxígeno del glicerol porque es el que está atacando como nucleófilo.
para poder formar el éster. Y luego se forma más agua que corresponde al grupo hidroxilo que está siendo sustituido del ácido graso, que se une al protón que está marcando ahí la profesora. Este tipo de reacción tiene que quedar clarísimo a esta altura. Fíjense que al revés ocurriría una hidrólisis, que es lo que le decía, por eso que está clasificado un triglicérido dentro de los grupos de los hidrolizables, donde por hidrólisis obtenemos los compuestos de partida, que sería el glicerol y el ácido graso. ¿Quedó clara la reacción? Sí, profe. Bien, dentro de lo que son los triacilglicéridos tenemos las grasas y los aceites. ¿Y cuál va a ser la diferencia fundamental? Fíjense en que las grasas va a estar formado por ácidos grasos que en su mayoría son saturados. En cambio, los aceites van a tener ácidos grasos que en su mayoría van a estar insaturados. Eso en primera instancia. Fíjense que la reacción ahí del glicerol con 3 ácidos grasos esteáricos forma la triesteariato, que sería, en ese caso, una grasa, porque está formado por ácidos grasos que son saturados. Pero sin embargo podemos tener algunos de ellos con alguna insaturación. Esa insaturación se va a ubicar en la parte media, como en el caso de lo que está marcando así la profesora, del ácido oleico, donde tenemos la presencia de una insaturación. Sin embargo, fíjense que en su característica general está formado por mayor cantidad de ácidos grasos, que sería el ácido esteárico allí. Por lo consiguiente, a esto lo clasificamos como una grasa también. Bien, ya cambió de ¿Sí quedó claro? Una grasa está constituido por ácidos grasos saturados. Tomando en cuenta lo que veíamos hace un rato, la sustitución nucleofílica. Profe, Sí. ¿por qué había dicho, me perdí en esa parte de que ese no era saturado, pero seguía siendo grasa? Porque tiene mayor cantidad de ácidos grasos. ¿Sí? Fíjate que tiene 2 ácidos grasos, está esterificado con 2 ácidos grasos saturados y una sola insaturación. Si predomina los ácidos grasos saturados, va a ser una grasa. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? En el caso de los aceites, va a tener mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, o sea, presencia de los doble enlaces. Como en este caso que está presente allí el trioleato, fíjense que tiene 3 ácidos grasos que son saturados y ahí está representado cómo se ubican espacialmente debido a al isómero geométrico del doble enlace que sería en Z, en cis. ¿Sí? Cómo se ubica espacialmente. Ahora, antes de seguir avanzando, tengo grasa y aceite. A temperatura ambiente, ¿quién está en estado sólido y quién está en estado líquido? La grasa está en estado sólido. Sí, el aceite en estado líquido. ¿Sí? Eso está relacionado por la presencia de los tipos de ácidos grasos con que está esterificado el propanotriol. Entonces, ¿cuál va a tener mayor punto de fusión? ¿Una grasa o un aceite? Tomando en cuenta lo que ya hemos visto de los ácidos grasos individuales. Los saturados, o sea, las grasas, mayor punto Las de grasas fusión. van a tener mayor punto de fusión. Muy bien. Y eso
Lo notamos porque a temperatura ambiente está en estado sólido, debido a la presencia de los ácidos grasos saturados, que ya hemos visto anteriormente que tiene mayor punto de fusión. ¿Sí? Entonces acá relacionamos toda esta parte. ¿Algo para agregar acá, Anaí? No, me parece que está clarito. Avance para que... Esto es como un detalle de... Dilo vos, Anaí, por favor. Sí, bueno, acá les plantea los distintos aceites y mantecas, o cebos, grasas, y el porcentaje de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, ¿no? Y fíjense que si uno mira, están resaltados en rojo aquellos, todas las que son sólidos. Fíjense que tiene un gran porcentaje, más de un 40% de ácidos grasos saturados. Sin embargo, en todos los aceites y las grasas naturales, digamos, hay un porcentaje de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y luego, lo llamativo es que en los aceites, más de un 80% va a ser entre monoinsaturados, perdón, más del 80% va a ser entre monoinsaturados y poliinsaturados. Los aceites que suelen ser más recomendados, por ejemplo, son el de oliva, porque más allá de que tiene una sola insaturación, por el tipo de insaturación que tiene, porque tiene mucho omega 3, y bueno, acá no están justo los más recomendados, pero están los más usados, ¿sí? Fíjense la cantidad de poliinsaturados que tienen muchísimo el aceite de girasol, soja y de maíz. Entonces, tengan en cuenta que todas las grasas de origen natural tienen tanto ácidos grasos saturados como monoinsaturados y poliinsaturados. La diferencia va a estar en las proporciones de esos y también en el largo de la cadena. Una de las cosas que mencionamos hace rato es que los de origen animal, que vendrían a ser estos tres, de cerdo, de vaca y la mantequilla, que es de la leche, que derivado de la leche tienen carbono hasta carbono 20. Y en general, los de las plantas tienen de carbono 16, de 14, 12, inclusive 10. Entonces también eso es una diferencia importante. Sí, tomen en cuenta el origen. Cuando hablamos de aceite, estamos diciendo que tiene un origen vegetal. ¿Sí? En cambio, una grasa de origen animal, que es otra de las características también para poder diferenciarlo. ¿Qué es más sencillo digerir? ¿Qué es más sencillo digerir? ¿Una manteca o una margarina? ¿Qué se recomienda más usar, manteca o margarina? La margarina tiene un origen vegetal y la manteca tiene un origen animal. Por otro lado, la manteca, tomen en cuenta que a mayor temperatura empieza a pasar a un estado más laxo, más líquido, debido a la presencia de las insaturaciones que tiene ahí. Por eso que está relacionado acá los porcentajes. ¿Qué piensan? ¿Qué se digiere en mayor medida, una manteca o una margarina? Una margarina puede ser. No, al revés. Manteca, profe. La margarina inclusive puede llegar hasta pegarse, adherirse en las paredes, es más complicado la digestión, porque a la margarina lo que se hace es hidrogenarla. Fíjense que la margarina tiene un origen vegetal donde se la hidrogena, o sea, pierde los dobles enlaces. ¿Sí? Es más difícil digerir una margarina. ¿Profe? ¿Sí? También tiene que ver también con la densidad de los aceites, las insaturaciones, o es otro tema. Porque, por ejemplo... No sé, yo no sabría decirte en este momento cuál es más denso que cuál, comparativamente entre ellos. Sí, los aceites en general, en la vida cotidiana, digo. ¿Perdón? No, pero ahí con el agua, si comparar con el agua, sí, ahí podés diferenciarlo. Entre los aceites es más complicado.
Claro, entre los aceites más complicados Ah, con el agua, no, sí, son claramente claro. menos densos. Sí, sí, sí. Yo creo que a eso Claro, no, porque por ejemplo yo el aceite, por ejemplo el W40, sirve para ciertas cosas, pero por ejemplo yo por ejemplo, compré un aceite para lubricar la cadena de la moto y es diferente porque es más pesado, lo vi, entonces, claro, no, pero o lo vi más denso. tienen agregado de otras cosas, es más complicado. Sí, Ah, no son bien, aceites de origen vegetal y animal, sino más bien hidrocarbonífero, digamos, de hidrocarburos. bien, ¿Sí? Tienen otro origen, no tanto de ser, no tan cercano a las biomoléculas. Bien. bien. Bien, esto simplemente es un poquito más información de lo mismo, chicos. Ay, esperen un segundito. Uy. Se las dejamos a esta tabla para que ustedes la analicen, a menos que quieras agregar algo, Víctor. Lo único que yo, sí, No, para que ellos sigan viendo de que están presentes este ácido, hay tanto insaturaciones como saturados, pero lo diferenciamos por la cantidad. Eso es lo que les tiene que quedar claro a ustedes. así es. Acá esta tabla la puse porque tiene otras semillas o fuentes naturales diferentes a las que vemos, a las que vimos hasta ahora. ¿Sí? Les aviso que ajonjolí, o ajonjolí es el sésamo, ¿sí? Y hay eso simplemente, pero para que ustedes curiosen y se fijen cómo cada uno tiene una mezcla de ácidos grasos. ¿Sí? Bien, avanzamos. Esto es la saponificación, que es una hidrólisis. Fíjense que es una hidrólisis en medio ácido, porque a partir de un triacilglicérido se forma el glicerol, y en vez de formarse los ácidos grasos, se forma una sal, un carboxilato, ¿sí? Entonces, en vez de formarse ácido palmítico, en este caso se va a formar palmitato de sodio. En este caso. Y entonces fíjense que es una grasa más una base fuerte de la grasa que está reaccionando. ¿Qué grupo va a funcionar de la grasa? Va a estar involucrado en la reacción. Chicos, ¿qué grupo va a estar involucrado en la reacción con la base? El ácido graso. Pero acá ya no tenemos ácido graso. ¿Cómo se llama este grupo? Ah, sí, éster. El grupo éster, ¿sí? El éster va a ser el que va a reaccionar con el hidróxido de sodio, y va a haber una reacción, en este caso se llama de hidrólisis. El medio básico se conoce con el nombre de saponificación. Y esta es la forma de hacer jabón. Y acá tenemos una característica, una molécula que tiene claramente una zona que no es soluble en agua y una zona que es soluble en agua. A la zona que es soluble en agua o hidrofílica, y una zona que no es soluble en agua o hidrofóbica. Y este tipo de moléculas se conocen con el nombre de moléculas anfipáticas. ¿Sí? ¿Víctor? Sí, acá básicamente esto es cómo definimos saponificación. Hidrólisis básica de una grasa, un aceite, para formar una sal. ¿Sí? Como están viendo, se está formando un carboxilato, en este caso de sodio, porque la reacción con la base es el hidróxido de sodio. En el caso del jabón, consideramos como molécula anfipática. ¿Cómo definimos este término de anfipático? Es una molécula que tiene un extremo polar y un extremo apolar. Esa es la definición de molécula anfipática. Y ese concepto lo deben tener muy claro.
¿sí? Porque es importantísimo para poder diferenciar también moléculas que están presentes cuando analizamos la parte de lípidos, ¿sí? Entonces, una molécula anfipática tiene un extremo polar y un extremo apolar. Como decía la profesora, el extremo que es no polar no va a ser soluble en agua y el extremo que es polar va a ser soluble en agua. ¿Sí? De ahí viene de que tenga un extremo hidrofílico o no. Así que a tomar en cuenta eso. Por otro lado, en el caso de los jabones, fíjense que el jabón, todos los jabones que ustedes utilizan en polvo, en pan, el jabón tocador, cualquiera de los jabones, el proceso de síntesis es mediante la saponificación, que es este proceso. Después se le agregan otros contenidos que van produciendo jabones de mejor calidad, glicerina, colorantes, y se le agrega también aceites esenciales para tener perfume. Pero la base de todos los jabones es la misma. Por supuesto que el jabón neutro que se dice es el más indicado para ser utilizado, porque no va a provocar alergias ni nada, así que tomar en cuenta estas cositas. Pero todos los jabones se producen mediante la saponificación, que es una hidrólisis básica de una grasa con calor formando una sal. Y esa sal es conocida como sal de ácido graso, que es el jabón. Y fíjese que por aparte se forma el glicerol de partida, ¿no? No sé, ¿está la acción limpiadora a continuación, Anaí? Está más adelante, pero si querés la busco. Dale, así lo vemos ya. Bien, acá fíjense, tenemos el jabón formado, ¿sí? Y para poder diferenciarlo de un detergente, que es uno de los puntos del práctico. Recién hemos visto que el jabón tiene un origen natural, que por una saponificación básica se formaría el jabón. ¿Qué ocurre con el detergente? El detergente tiene un origen sintético, se lo produce industrialmente. ¿Sí? Es un alquilbenceno sulfonato sulfónico, ¿sí? Son sulfatos de alquilos, son también sales, obviamente. Fíjense de que la diferencia estructural, ahí tenemos abajo el jabón y el detergente. El jabón, ya hemos dicho que es la sal del ácido graso. Tiene un origen natural. En cambio, el detergente tiene un origen sintético, que está formado por la parte del sulfato, un grupo alquilo y el sodio. El detergente también es una molécula anfipática, un extremo polar y un extremo apolar. Fíjense en el extremo polar cómo está tomando contacto con el agua. Sí, la estructura que tenemos allí abajo formado, que es un alquilbenceno sulfonato, serían los detergentes más clásicos que se utilizan. Una pregunta para lo que son de recursos naturales. ¿Se degrada más fácilmente el jabón o detergente? El jabón. ¿Puede ser que el jabón, profe? El jabón por el origen que tiene, fíjese en que es natural. En cambio, el detergente es sintético. ¿Sí? Puede no degradarse nunca o demorar un tiempo muy largo en degradarse. La pregunta y la consigna que queda es: ¿existen detergentes biodegradables, como se dice? Queda para que ustedes lo investiguen si quieren ahondar más que nada lo de recursos naturales. ¿Sí? Que se analizan en los efluentes y tiene gran importancia la presencia de los detergentes en los ambientes naturales. ¿Sí? Porque actúan, fíjense, como emulsionantes. ¿Qué significa esto de emulsionantes? Van a atrapar ciertas sustancias y la pueden precipitar. Así que a tomar en cuenta esta idea de los detergentes, más que nada para los de recursos naturales. ¿Sí? Ahora analicemos un poquito más. Entonces ya está la diferencia entre un jabón y un detergente, el origen y estructuralmente cómo está constituido. Fíjense ahora bien, lo que llamamos acción limpiadora del jabón.
ya hemos dicho que son moléculas anfipáticas. Una cabeza que es polar y las colas que corresponde al grupo alquílico, que es una cola apolar. Lo que va a ocurrir acá es que si ustedes tienen una tela y tienen una mancha de grasa, la grasa es una molécula polar o apolar. A volar. La grasa es apolar. Entonces, fíjese, el jabón o el detergente va a tomar contacto, la parte apolar, con la grasa. Va a rodear todas esas moléculas de jabón, rodean a la mancha de grasa y van a formar una especie de esfera que es una micela. La va a levantar de la ropa, ¿sí? Y como las cabezas son polares, toman contacto con el agua y puede quedar en suspensión. Por eso después que se lava la ropa, ustedes ven la superficie del agua y ven manchas de grasa o ven suciedad debido a esta acción limpiadora del jabón. Y se debe a esta característica particular, fíjense, de ser una molécula anfipática el jabón o el detergente. ¿Se entendió? Sí, para un segundito ahora que tengo que volver para atrás. Dale, dale. ¿Quería agregar algo más ahí a esta parte? Agregaría que este mismo proceso que vemos acá, para que voy a activar mi cámara. Este mismo proceso que vemos acá se da con las sales biliares, que en el duodeno, cuando los lípidos van al duodeno, el duodeno elimina una cantidad importante de sales biliares, que son jabones naturales fabricados por el hígado, y hacen este mismo efecto, con la parte hidrofóbica capturar a los ácidos grasos, y con la parte hidrofílica interactuar con agua para poder transportar a esos ácidos grasos hacia el hígado para procesarlos y hacer el metabolismo del hígado. El metabolismo de las grasas. Ustedes el metabolismo de las grasas lo van a ver en química biológica, pero el efecto de emulsionar, que el profesor les dijo, que es exacto ese término, es el apropiado, emulsionar los ácidos grasos, o en este caso estamos viendo los jabones, los detergentes como emulsionantes de la mugre. En el caso de los seres vivos y del sistema digestivo, lo que vamos a ver van a ser como las sales biliares, que también son como jabones naturales, van a emulsionar los ácidos grasos para transportarlos por un sistema que es líquido, que es la sangre. ¿Sí? Entonces eso agregaría como para que vayamos integrando. Nada más. Y voy a retroceder así vemos lo otro, ¿sí? Perfecto, así completamos. Entonces ahora nos tocaría analizar lo que son los fosfolípidos y los esfingolípidos. ¿Sí? Muy bien. Acá fíjese, tenemos los fosfoglicéridos o fosfolípidos. En este caso tendríamos también, en la estructura general de un fosfolípido, fíjense, tenemos la parte del glicerol unido a dos ácidos grasos y a un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato se une a un aminoalcohol, ¿sí? Que es lo que está marcando allí la profesora. En ese caso, esa sería la estructura general que va a tener un fosfolípido. ¿Cuál va a ser la diferencia con el triacilglicérido, con la grasa o el aceite? ¿En qué se van a diferenciar? ¿Qué es lo que tiene el fosfolípido que no tenga el triglicérido? ¿Qué es homogéneo uno? Tiene un grupo fosfato. La diferencia está en que el glicerol reaccionó con ácidos grasos más el ácido ortofosfórico
para formar también un éster en ese caso, y luego ese grupo fosfato se une con un aminoalcohol, que ya lo vamos a ver específicamente y vamos a analizar qué reacción está ocurriendo. ¿Sí? La diferencia sería la presencia del grupo fosfato entre una grasa y el aceite, básicamente, sería eso. Por otro lado, saber de que los triglicéridos pueden reaccionar con 1, con 2 o con los 3 ácidos grasos. Si está con los 3 sería un triglicérido. Si está con uno solo, un monoglicérido, y con 2, un diglicérido. También a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Para que lo puedan relacionar con el esfingolípido o la esfingosina, donde fíjense que ahí reacciona con un solo ácido graso, ¿sí? Fíjense, con uno solo, tendría un solo éster ahí en ese caso, y después con el grupo fosfato, que estaría presente el otro éster, y después se uniría con el aminoalcohol. Fíjense que estas serían las diferencias generales que hay entre estos tres, tanto el triglicérido, el fosfolípido y la esfingosina o la esfingomielina. ¿Sí? Es interesante notar que la esfingosina es una estructura mucho más grande que el glicerol y va a tener una cadena, en su cadena, va a tener una parte que va a ser más bien carbonada y otra que va a permitir la unión con el ácido graso y con el fosfato. Sí, ya lo vamos a ver en detalle en la próxima diapositiva. Ahí estamos, ahora sí. Acá fíjense, vamos primero a la parte de abajo. Fíjense que el glicerol está reaccionando con 2 ácidos grasos y allí están presentes los ésteres. Cuando el glicerol reacciona con el ácido ortofosfórico, fíjense que también tenemos presencia de un éster, pero esta vez con un ácido inorgánico. En cambio, anteriormente el ácido graso es un ácido orgánico, pero también está presente un éster, o sea que un fosfolípido también tiene la presencia de un triéster. Obviamente que allí la reacción también es una sustitución nucleofílica. Cuando se ha formado ese grupo fosfato, fíjense que reacciona con aminoalcohol, donde tenemos, en el caso de la lecitina, está reaccionando con la colina. La colina, fíjense en que es un aminoalcohol, tiene un grupo hidroxilo y la amina, ¿sí? Que es una amina Cuaternaria. Cuaternaria, exactamente. Y fíjense de que está formando, en ese caso, cuando el fosfolípido se une a ese aminoalcohol, forma la lecitina. En cambio, cuando se une a la etanolamina, está formando la cefalina, que son diferentes. Fíjense que la cefalina tendría la etanolamina, donde tiene el grupo de hidroxilo y también una amina cuaternaria, pero formada, que no está sustituida ese nitrógeno de la amina. ¿Qué más para agregar acá? Sí, acá es donde vemos cómo hay dos grupos funcionales, ¿no? En esta molécula, y cómo en este caso el grupo que va a reaccionar va a depender en este caso, el ácido fosfórico, ¿sí? Que es el que va a direccionar, reemplazando al ácido carboxílico, digamos, va a direccionar la reacción, ¿no? Y se va a unir con el alcohol de la etanolamina, ¿sí? Cuando fíjense que... ahí Sí, perdón. No, seguí terminando ahí también. No, que todas estas tienen esta característica de tener un grupo alcohol y un grupo amina, pero no siempre el grupo amino es igual, ¿no? Y otro aminoalcohol es la serina, que en realidad también es un aminoácido, ya lo vamos a ver en aminoácidos, pero también forma parte de los compuestos que van a ser utilizados por la célula para formar fosfolípidos. Acá, fíjese, tomen en cuenta la cefalina o la lecitina. Tenemos, anda marcándole por favor, Anaí, los ésteres. El de arriba tenemos, fíjese, en un éster. Ahí tenemos el otro éster y hemos marcado el otro éster. Ahora, cuando se une entre el fosfato ese y el aminoalcohol, ¿qué se está formando nuevamente allí? ¿Qué es eso?
Esa parte, ¿qué sería? Es otro éster. Exactamente, es otro éster. Fíjense que allí hay dos ésteres. O sea, ¿qué reacción está ocurriendo también con el aminoalcohol? Sería una sustitución nucleofílica también allí, donde ese oxígeno que está presente allí es de el etanolamina, ¿sí? De el aminoalcohol. Así que fíjense en eso también, ¿sí? Ahora vamos a la parte importante. ¿Por qué vemos los fosfolípidos? ¿Dónde están presentes los fosfolípidos? ¿Cuál es la importancia que tiene? En la naturaleza, chicos. ¿La ¿Dónde está? membrana, profe? Sí, En la membrana celular. Muy en la bien. membrana. Pasemos a la siguiente, a ver si está ahí. Sí. Es importantísimo, fíjense, en ubicarse mentalmente la estructura del fosfolípido y dónde está presente. Antes de avanzar. Sí, El no fosfolípido, lo tengo a continuación. Lo que está acá bueno, es cómo se disponen espacialmente toda esta parte que va a ser polar, ¿sí? Tanto por esta parte, por esto, como por esta carga, este grupo, y por este grupo cargado. Esta va a ser parte, va a ser polar, y toda esta parte va a ser apolar, ¿sí? Entonces vamos a tener las polas no polares y la cabeza polar, y esto está indicado acá para que justamente lo integremos y analicemos qué tipo de moléculas son los fosfolípidos. Chicos, ahí arriba está la secuencia de cómo se reaccionaría en cada parte y qué es lo que se formaría para formar el fosfolípido. ¿Sí? Ahí fíjense que tienen una cabeza con dos colas. bien, Pedro Germán Mamani nos dice que sería una molécula anfipática. Así es. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, al igual que lo son los jabones, ¿sí? O los otros. Exactamente. Esa particularidad va a permitir de que se pueda formar la bicapa fosfolipídica, donde toman en contacto en la parte interna, que es hidrofóbica, las dos colas, y en la parte externa estarían las cabezas, que es hidrofílica, que está hacia el medio exterior o al medio interior de la célula, ¿sí? Que sería la parte polar, o sea, hidrofílica. El término de hidrofóbico significa que tiene odio, que no le gusta el agua, por eso que toman en contacto las partes apolares en el interior de la membrana. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Muy bien, entonces ya hemos visto tanto los jabones, detergentes y los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Esto explícalo vos, Bueno, Anaí, esta parte. en este caso los esfingolípidos, recuerden que teníamos hay una esterificación con un ácido graso, y luego va a haber una esterificación con un grupo fosfato, la esfingosina, que tiene una cadena larga. Fíjense que la esfingosina tiene 12 carbonos acá, ya son 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. O sea, por sí misma la esfingosina es una molécula larga que tiene varios grupos funcionales, un doble enlace, tiene un grupo amino y tiene dos grupos alcoholes, ¿sí? Y entonces fíjense cómo este grupo amino su grupo amino reacciona con un ácido graso. Y entonces acá no va a formar un éster, sino ¿qué grupo funcional va a formar acá? ¿Cómo se llama ese grupo funcional? A ver, acá me escriben en el chat. Amida, así es, forma un grupo funcional. Amida. Y acá sí tenemos el fosfodiéster, ¿sí? El grupo fosfato de la esfingosina, el alcohol de la esfingosina reacciona con el ácido fosfórico y forma un éster, pero también ese grupo fosfato reacciona
con el alcohol de la etanolamina y va a formar otro éster. Y entonces vamos a tener la etanolamina, el grupo fosfato, la amida, que acá estaría el ácido graso, ¿sí? Con la amida, y todo lo que sería la esfingosina. Y esto, fíjense que actuaría como una cadena más carbonada apolar. A su vez, la esfingomielina, ¿sí? Que es la esfingosina unida al ácido graso, al fosfato y a la etanolamina, puede interactuar por uno de sus carbonos, ¿sí? Que sería el carbono fíjense que en vez de esterificarse con el grupo fosfato, forma una unión éter, ¿sí? O una unión que nosotros hemos llamado acetálica, con una glucosa, y se va a formar lo que se llama el cerebrósido. ¿Algo para agregar, Víctor? No, está bien nada más. Fíjense que hay una unión éter ahí entre el carbono y, y el oxígeno de la glucosa, ¿sí? Que ya vamos a ver después los términos que sería un acetal, como estuvimos viendo también anteriormente. Bien, avanzamos. ¿Dónde Esto van a ya estar lo vimos. presentes la mielina, no? ¿Ah? Que obviamente van a estar presentes en el cerebro y en la mielina, Perdón. en la vaina de mielina. ¿Sí? Estas estructuras. Bien, y con eso terminaríamos lípidos. No sé si quieres que comencemos con hidratos de carbono. Sí, por favor, así ya avanzamos. Bueno, dale, ahí está. Ahí. Hidratos de carbono, otro gran tema, también una biomolécula muy importante, ¿sí? Con dos características funcionales importantes, de reserva energética o de aporte energético y también estructural, como vamos a ver. En el caso de los hidratos de carbono, presencia de dos grupos funcionales, carbonilo y que puede ser bajo la forma del aldehído y cetona, y también el grupo hidroxilo. O sea que en forma general estaría formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son moléculas polihidroxialdehído o polihidroxicetona, o sea que están formados por más de un grupo hidroxilo. Como clasificación vamos a tener los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En el caso de un disacárido, estarían constituidos por dos monosacáridos, un oligosacárido hasta 10 monosacáridos, y en el caso de un polisacárido, n cantidad de monosacáridos. Dentro de los es superior en general a 1000. O sea que exactamente. En el caso de los polisacáridos, vamos a ver más adelante que tenemos acá el almidón, el glucógeno y la celulosa como polisacárido. Como ejemplo de disacárido, la lactosa, la manosa, la maltosa, la lactosa, la sacarosa. Y como monosacáridos, como ejemplo, tenemos glucosa, manosa, galactosa. Eso en términos generales. Bien. Y acá comienza el detalle dentro de la clasificación de que los monosacáridos son lo que vamos a conocer como las unidades monoméricas de los hidratos de carbono, o sea, los monómeros a partir de los cuales se van a construir el resto de los compuestos, de los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, y están formadas por moléculas que tienen entre 3 y 7 carbonos. Y hay una clasificación de los monosacáridos de acuerdo al grupo funcional por un lado, que ya dijimos que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces, si tiene el grupo aldehído se va a conocer como aldosa, si tiene el grupo cetona como cetosa. Y fíjense que en todos los casos la parte, los reconocemos porque termina en el sufijo osa. Según el número de carbonos dijimos entre 3 y 7, entonces
Si tiene 3 carbonos, va a ser una triosa, 4 carbonos tetrosa, y así hasta heptosa. Y luego hay otra característica de la clasificación que tiene que ver no con su estructura, sino con su reactividad, que es si se puede oxidar o no, y entonces vamos a tener azúcares reductores, o sea que se pueden oxidar, y azúcares no reductores que no se pueden oxidar. ¿Avanzamos, Víctor? Sí. Bien. Y acá estamos mostrando aldosa y cetosa. En este caso, ambas tienen 6 carbonos. Y estamos mostrando la proyección de Fischer. Es una proyección que ustedes ya conocen porque ya la hemos analizado cuando vimos estereoisomería. Y fíjense que hay 2 ejemplos muy comunes de estos monosacáridos, que es la glucosa, ¿sí? Y la fructosa. La glucosa, que es el azúcar que está presente en todos los seres vivos, sea que lo fabriquemos desde cero, que se fabrique desde cero, digamos, como las plantas, o que se consuma. Y la fructosa, que está presente mayormente en el azúcar de la fruta, pero también la glucosa y la fructosa se pueden interconvertir. Eso lo vamos a ver en una de las reacciones de química orgánica, y ustedes lo van a ver en química biológica bastante. Sí, acá tomar en cuenta que en la proyección de Fischer, como veíamos cuando analizábamos en esa unidad, tenemos el eje horizontal y el eje vertical, donde en el eje vertical superior va el grupo más oxidado. Por eso es que hacia arriba está el grupo carbonílico, estaría más oxidado que los hidroxilos, ¿sí? Por eso que está como la proyección de Fischer, ¿sí? Con ejes horizontales y verticales, donde se cruzan los ejes, allí tenemos la presencia de carbonos quirales. Fíjense para el caso de la glucosa, ¿cuántos carbonos quirales tiene? Perdón, me fui un segundito a buscarle algo, pero Sí, dar clases no hay en casa, problema. la perra me muerde todo el tiempo porque es cachorrita y me vuelve loco. Tengo las manos seleccionadas. Sí, me fui un segundo. Bueno, ya explicaste esta diapositiva entonces, Víctor, ¿no? Sí, sí, no, le estaba preguntando algo. ¿Cuántos carbonos quirales tiene la glucosa? 4, ¿sí? Pueden marcarlo ahí en la estructura, si ya lo vemos, tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está formado por 6 carbonos la glucosa. Los carbonos quirales son 2, 3, 4 y 5. Fíjense que la glucosa es un polihidroxialdehído, y en el caso de las fructosas, un polihidroxicetona como clasificación. En este caso de la fructosa, ¿cuántos carbonos quirales tiene? Muy bien, 3. Sería el carbono 3, 4 y 5. Muy bien. Sí, eso como primera instancia, entonces ya vamos entrando en el tema. Por otro lado, podemos clasificar también, de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tenga, como con el grupo funcional y sabiendo que es un azúcar. ¿Cómo sabemos? Fíjense en la anterior, Anaí, vuelve a la anterior, por favor. Sí. Ahí. Fíjense en que de acuerdo al número de carbonos, tenemos como triosa, tetrosa, pentosa, hexosa y heptosa. ¿Sí? El término osa está indicando que es un azúcar, y que después vamos a ver que es un azúcar que va a rotar. ¿Sí? Entonces, por eso tiene ese término o ese nombre. Entonces, tenemos 2 grandes clasificaciones, para poder identificarlo más que nada. Como grupo funcional, ya sea aldosa o cetosa, o sea polihidroxialdehído, hidroxicetona, y de acuerdo al número de carbonos, como triosa, tetrosa, pentosa. Bien. Si fuese una aldotetrosa, ¿cuántos carbonos va a tener? 4.
4. Si ahora volvamos a la que seguía, ahí, a la que estábamos analizando recién. Ahora sí, clasifiquen a la glucosa y a la fructosa, tomando en cuenta el grupo funcional, tomando en cuenta la cantidad de carbono, y en este caso que es un azúcar que muta rota. La glucosa puede ser una aldeosa y va a tener 6 carbonos, o sea que es una hexaosa. No, fíjate que ahí están escribiendo es una aldohexosa. Va, aldohexo, perdón. Aldohexosa, exactamente. En cambio, la fructosa va a ser una cetohexosa. Bien. ¿Sí? Por otro lado, podemos ver, ya hemos visto que tiene carbonos quirales. Podemos identificar la configuración absoluta de cada uno de los carbonos quirales. Si en el caso de la glucosa tiene 4 carbonos quirales, ¿cuántos estereoisómeros tendría que escribir? ¿Cuántos pares de enantiómero va a tener? 8. 8. 8 pares de enantiómeros, ¿sí? 8 pares de enantiómero, Pares exactamente. de enantiómeros. Pero aparte de eso, pueden sacar la configuración absoluta de cada uno de los carbonos quirales. Por otro lado, fíjense que allí está marcado como de glucosa o de fructosa. El término de qué es lo que significa, ahí ya hablamos de una configuración relativa del azúcar. Fíjense que la glucosa y la fructosa pertenecen a la serie D. En este tipo de estructura lo que hay que hacer es una relación, ubicar el último carbono quiral, fijarse si el sustituyente, en ese caso el hidroxilo, está hacia la derecha del grupo funcional que está arriba del carbonilo, corresponde a la serie D. Por eso es que principalmente hemos comenzado a ubicar los carbonos quirales. Entonces, la configuración relativa que tienen los azúcares acá es, o lo que están especificados en esta diapositiva, corresponden a la serie D. Bien. ¿Avanzamos entonces? Sí. Bien, en esta diapositiva lo que vamos a observar es que ustedes van a ver todos los D-isómeros, desde las triosas hasta las hexosas. Fíjense que comenzamos por el D-gliceraldehído, que es el hidrato de carbono, la aldosa más pequeña de 3 carbonos, y fíjense que el grupo hidroxilo del único carbono quiral, acá recién el profesor decía del último, del único en este caso, está hacia la derecha, entonces es un D-gliceraldehído. Su enantiómero no está dibujado acá, pero si nosotros hacemos la imagen especular, ¿va a ser D o L? ¿Va a ser igual D gliceraldehído o vamos a decir L gliceraldehído? Chicos, L, profe. L gliceraldehído, perdón. Y luego fíjense que va aumentando un carbono, entonces tenemos 2 aldotetrosas, ¿sí? Con configuración relativa D, la D eritrosa y la D treosa. Sus enantiómeros serían L, por supuesto. Luego tenemos 4 de aldopentosas, o sea, con 5 carbonos. Y sus enantiómeros van a ser L. Y los 8, hace recién el profesor les preguntaba cuántos pares de enantiómeros tendría una aldohexosa, 8 pares de enantiómeros. Fíjense que acá están las 8 de aldohexosa, donde está la glucosa, la manosa y la galactosa, que son las más comunes en la naturaleza. Un concepto que también es importante que aprendamos o reconozcamos acá
Fíjense que entre la ribosa, que es un azúcar muy importante y presente en los ácidos nucleicos, que tiene los 3 hidroxilos hacia la derecha, y la arabinosa, que tiene 2 hidroxilos hacia la derecha y 1 hacia la izquierda, la única diferencia que hay está en la posición del hidroxilo del carbono 2. Entonces, estas moléculas, que son entre sí diastereoisómeros, van a tener una única diferencia, que es la posición de uno de los hidroxilos, y a esto se los llama que son epímeros. Ese tipo de isómeros se llaman epímeros. ¿Sí? ¿Pueden reconocer otros epímeros en lo que ustedes están viendo acá, en esta diapositiva? La D-lixosa, profe. La D-lixosa va a ser epímero ¿de quién? ¿En qué carbono? Epímero de arabinosa, de ribosa, ¿de cuál de las dos? De la ribosa va a ser epímero. ¿Cuántos cambios tiene en comparación con la ribosa? Tiene un cambio, profe, con la ribosa. Con la ribosa, fíjate que tenemos todo a la derecha y acá 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Acá hay 2 cambios, en este carbono y en este. Entonces, ahí hay 2 cambios, con lo cual no sería epímero. Hay cambio acá y cambio acá. En cambio, fíjate que con la arabinosa, el carbono 2 es igual y el cambio está solamente en el carbono 3. Entonces, la lixosa sería epímero de la arabinosa en el carbono 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora busquemos la relación epimérica entre glucosa y manosa. ¿Son epímeros o no son epímeros? Chicos. Sí, solo cambian el carbono 2, profe. Bien, entonces la manosa es epímero de la glucosa en carbono 2 o al revés. La glucosa es epímero de la manosa en carbono 2. Si nosotros nos aprendemos la estructura de la ribosa y la estructura de la glucosa, por ejemplo, y eso sí, de memoria, cuando hablemos de epímeros o le pidamos nosotros en los coloquios o en los parciales que dibujen una molécula que sea epímera de la glucosa o de la ribosa o de la manosa, si ustedes saben escribir uno, van a poder escribir el resto. ¿Sí? Porque, bueno, obviamente que son cambios pequeños y sutiles, pero hace que existan 8 moléculas con configuración relativa D y 8 con configuración relativa L. Un dato importante, ¿por qué estudiamos los D azúcares? Porque en la naturaleza están los D. No están prácticamente en ningún caso los L hidratos de carbono o los L monosacáridos. ¿Sí? Eso no es un dato menor porque nos está reduciendo a la mitad el número de moléculas a analizar. ¿Sí? ¿Explico esta, Víctor? ¿O le explicas vos? De forma general, que es lo que estuvimos viendo, ya Bien. para que lo entiendan nomás. Bien, fíjense que acá está integrado lo que nosotros vimos de actividad óptica. Por ejemplo, el gliceraldehído, el D-gliceraldehído tiene configuración absoluta R, es dextrógiro. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo 3 cosas. La configuración relativa es D, la configuración absoluta es R, y la actividad óptica, que es lo que medimos en el polarímetro, que no la podemos deducir, sino que es una propiedad que la debemos medir. Entonces ahí está integrado todo. Fíjense que el nombre común es D-gliceraldehído, pero cuando yo digo D-gliceraldehído estoy hablando del R más, del que tiene configuración absoluta de R y más. Ahora, en el caso de que tengamos más de un carbono quiral, ¿sí? La D-galactosa, o la D-talosa, o lo que sea, yo voy a tener para cada carbono una configuración.
para cada carbono una configuración y la tengo que calcular, la tengo que analizar. Entonces voy a tener 2 ROS, 3 ROS y así, 4, 5, etc. Entonces no voy a tener un solo valor aquí, pero sí voy a tener una sola actividad óptica. Y luego hay un resumen de lo que hace rato hablamos de epímeros, de lo que hace rato recién hablamos de epímeros, ¿no? La ribosa con la arabinosa y la idosa con la talosa, mostrando epímeros en algún carbono, en este caso de aldopentosas y en este caso de aldosas. ¿Sí? Y eso resume, esta diapositiva resume eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, avanzamos, parece que no hay preguntas. Bien, esta es la serie D de las cetosas, desde carbono 3 hasta carbono 6, y acá una pregunta de análisis. La dihidroxicetona, que es el hidrato de carbono más pequeño de los grupos de la cetosa, ¿posee carbono quiral? No, profe. No posee carbono quiral, ¿sí? Por lo tanto, a partir de las cetotetrosas, recién aparece un carbono quiral, y ahí va a haber D y L, y luego fíjense que va a tener una cantidad, a la mitad de estereoisómeros, que lo mismo en la aldosa, ¿sí? Ustedes van a ver la ribulosa con mucho énfasis en fotosíntesis, porque la ribulosa es el precursor del ciclo de Calvin. Así que esto es importante que aprendan la estructura de la ribulosa. Y la otra cetosa importante es la fructosa, ¿sí? Que desde el carbono 3 para abajo es muy parecida a la glucosa, pero acá lo que cambia es que el carbonilo está el grupo carbonilo está en el carbono 2 como cetosa. ¿Algo para agregar de esta diapositiva, Víctor? No, está bien. Bien, avanzo entonces. Bien. Acá fíjense, tenemos estos monosacáridos, ¿sí? La D-glucopiranosa, que tomen en cuenta lo siguiente. Arriba tenemos lo que es la proyección de Fischer y lo que denominamos la estructura abierta, ¿sí? En los extremos está lo que es la representación de Howard o cíclica. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se forme o pasar de la forma abierta a la forma cíclica? Ocurre una reacción que es de una adición nucleofílica intramolecular. Fíjense que allí que ya hemos analizado anteriormente este tipo de reacción, el que dirige la reacción es el grupo carbonilo, con el ataque nucleofílico a partir del oxígeno, del hidroxilo, del carbono 5, de ese carbono quiral, la delocalización del par electrónico sobre el oxígeno, donde ese oxígeno está tomando un protón y del oxígeno del carbono 5 libera ese hidrógeno como protón, estaría formando un compuesto cíclico, donde la forma que adquiere ese compuesto cíclico, el de Howard, es la forma de un pirano, donde tenemos, fíjense que en el caso de la glucosa, la forma abierta la clasificamos como una D-glucosa, y cuando pasa la forma cíclica y adquiere la forma del pirano, es una D-glucopiranosa. Y tenemos dos tipos de anómeros formados. Fíjense que el carbono 1 es el nuevo quiral que se ha constituido, se ha formado. Ese carbono 1, que es un carbono quiral,
es lo que llamamos un carbono anomérico, que puede tener dos tipos de anómeros: el anómero alfa, donde el hidroxilo está hacia abajo, o el anómero beta, donde el hidroxilo está hacia arriba. Ese carbono anomérico, fíjense de que tiene la forma de un carbono hemiacetálico, donde tiene una unión éter por un lado y por otro lado tiene el grupo hidroxilo. Para poder nombrarla la molécula es lo que denominamos como una alfa de glucopiranosa o una beta de glucopiranosa si el hidroxilo está hacia arriba. Entonces, en esta diapositiva tenemos por un lado el análisis del tipo de reacción que ocurre, el pasaje de la forma abierta o de Fischer a la forma cíclica o la de Howard, y cómo cambia el nombre y por qué se debe el cambio de ese nombre. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ya hemos visto que aumenta en un carbono quiral también, pasar de 4 carbonos quirales de la forma abierta a la forma cíclica con 5 carbonos quirales, donde ese carbono quiral es el carbono, o el nuevo carbono quiral, el carbono 1, que es el carbono anomérico. Acá también está representado un proceso importantísimo que es el de mutarrotación. ¿Cómo definimos lo que es la mutarrotación? Cambio lento de la actividad óptica de un azúcar en solución acuosa. Perdón, esto dice lo mismo, ahí está, quería poner la diapositiva de mutarrotación. Perfecto, ahí está. Sí, cambio lento de la actividad óptica de un azúcar en solución acuosa. Esa es la definición de la mutarrotación. ¿En qué consiste? Fíjense de que si tenemos la estructura abierta, puede mutarrotar a la forma cíclica o al revés, la forma cíclica a la forma abierta. En la naturaleza está presente la forma cíclica, que si está como un carbono hemiacetálico, ese carbono anomérico va a poder mutarrotar a la forma abierta. Tomen en cuenta también de que esta es una representación simplificada de poner el pasaje del anómero alfa a la forma abierta y del anómero beta a la forma abierta. No significa que se pueden interconvertir. No puedo pasar directamente de la alfa a la forma D, ¿sí? Eso no va a ocurrir. No ocurre. Estoy marcando acá, ¿sí? No va a ocurrir. Exactamente, ¿sí? Siempre va a ser del anómero alfa a la forma abierta o del anómero beta a la forma abierta, siempre y cuando ese carbono anomérico esté como carbono hemiacetálico. ¿Sí? Fíjense también la diferencia en la actividad óptica. En el caso de la alfa de glucosa tiene un 112,2. 12,2 grados, en cambio la beta tiene 18. Por otro lado, los porcentajes. Tenemos en la naturaleza un 36% de la forma alfa y un 64% de la forma beta. La pregunta es, ¿cuál es más estable, la beta o la alfa? La beta, profe. La forma beta sería más estable, ¿sí? Este proceso de mutarrotación en el laboratorio, ¿cómo me doy cuenta? Porque hay una reacción positiva con el reactivo de Tollens, ¿sí? Tomen en cuenta también, en el caso de la forma abierta, fíjense que la actividad óptica es de un 52,6%, ¿sí? Llegaría hasta allí. Ya vamos a avanzar enseguida con respecto a la reacción con el reactivo de Tollens. Ahora sí, Anaí, si querés volver a la anterior, así explica la forma silla y la forma bote. Bueno. ¿Cómo se presenta si completamos esta parte? Ahí está. Bien, sí, entonces en las estructuras de la glucosa, fíjense que acá está mostrada la forma Fischer y cómo se cicla y la reacción intramolecular. Y algo que siempre recordamos es que esta forma que nosotros decimos que es lineal, al tener carbonos con hibridación sp3, no es realmente una línea, una línea
como si estuviésemos dibujando una línea recta, sino que tiene cierto, está plegada, es un zigzag. Ahora ese zigzag, si todos los grupos hidroxilos se ubican del mismo lado, fíjense, hacia afuera, todos hacia afuera, va a ciclarse naturalmente y entonces va a quedar cerca el oxígeno del carbono 5 del carbono electrofílico del carbono 1, entonces ahí se ocurre la reacción de adición nucleofílica intramolecular. Lo que va a ocurrir es que van a quedar dos conformaciones posibles, que es la forma silla, que es la que está dibujada, y la forma bote, que es, ¿sí? Me salió un poquito de acá. Acá estaría cada uno de los carbonos. Los carbonos, y voy a marcar el oxígeno, estaría acá, ¿sí? El oxígeno estaría ahí. Entonces, esta es una forma que se llama forma bote de la conformación, y esta es la forma más estable, que es la conformación silla. Se pasa por ambas, porque se puede plegar, o sea, ya les voy a traer un modelito molecular mientras el profe después habla sobre otra cosa. Y entonces, dentro, en la conformación silla, nosotros vamos a tener que los carbonos que estaban hacia la derecha, perdón, los hidroxilos que estaban hacia la derecha en la proyección de Fischer, se van a encontrar hacia abajo o en lo que se llama el plano ecuatorial, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, acá se ve en esto abajo, ¿sí? El 2 y el 4, el 5 desapareció porque es el que estuvo involucrado en la reacción intramolecular. Y el hidroxilo que está hacia arriba, perdón, hacia la izquierda, vamos a verlo hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Y fíjense que el hidroxilo que está hacia abajo, los voy a dibujar con distintos colores para que no nos confundamos, fíjense. El hidroxilo de carbono 2 aparece hacia abajo y en la proyección de Fischer aparece hacia la derecha y en la de Howard hacia abajo. Y fíjense que esta es la posición ecuatorial. Y el que está hacia arriba aparece, si nosotros miramos estos dos sustituyentes, este está arriba y este está abajo, este está arriba y este está abajo. Si miramos estos dos sustituyentes, el hidroxilo este está hacia la izquierda, aparece hacia arriba, y acá está hacia arriba, y esto hacia abajo, ¿sí? Pero hay una posición que se llama axial y ecuatorial, y fíjense que la ecuatorial es cuando los hidroxilos están en el mismo plano, más o menos, que la conformación silla. Y la axial es cuando forma un ángulo importante con ese plano. Fíjense, todas estas serían axiales, ¿sí? Todas estas serían axiales. Y en el caso del anómero de carbono anomérico, el alfa es axial y el beta es ecuatorial, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta. Quizás para dibujarlos a ustedes en una hoja de papel les sea más fácil dibujar esto, la forma Howard en plano, que la forma Howard en tridimensión. No sé si les hice lío o no. No sé, Víctor, si quieres agregar algo. Sí, tomen en cuenta que cuando se cicla, puede tener la conformación, la más estable en este caso, de forma de silla, ¿sí? Con sustituyentes que son ecuatoriales, que siguen la misma línea del plano, y axiales que están perpendicular al plano, que no vamos a entrar en esos detalles, pero hay diferencia en cuanto a ángulo, en cuanto a la hidrólisis, o el calor emitido cuando se produce la liberación, o sea, no vamos a entrar en ese tipo de cosas. Lo que sí, la forma cíclica la pueden ver, fíjense en la que está acá en la diapositiva, donde dice alargada, plegada y cíclica. Allí ustedes pueden ver, fíjense, cuando hablamos de que son axiales o ecuatoriales, la forma cíclica, como está especificado allí, fíjense, sigue la misma línea, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que veíamos hacer hincapié acá en el tipo de reacción, que es una adición nucleofílica, ¿sí? ¿Cómo ocurre esa adición nucleofílica? Que es lo que veíamos hace un rato. Esto es lo importante de que ustedes puedan identificar, reconocer y aplicar, obviamente, el tipo de reacción. Sigamos, Anaí, si ya queda poco Ya tiempo. lo vimos.
Esto es lo que había faltado explicar, que recién dijiste que lo veíamos después, que cuando el anómero alfa está puro, hay una diferencia en el punto de fusión y en la rotación específica. Si bien tanto el anómero alfa como el beta son dextrógiros, cambia el anómero alfa en el punto de fusión es 146 y lo importante, la rotación específica es 112,2. Cuando está puro, recién, o sea, los cristales de alfa de glucosa disueltos en agua. Cuando el anómero beta está puro, tiene una rotación específica de más 18. Ahora, cuando nosotros los dejamos disueltos en agua, vamos a ver que esta interconversión de la cual hablaba el profesor, de un anómero a otro en medio acuoso, o disueltas en agua, y va a llegar ambas, sea que partamos de la alfa o de la beta, va a llegar a una rotación específica de más 52,6, sigue siendo dextrógira, pero no corresponde ni a la alfa ni a la beta, sino a lo que es en el equilibrio, a que hay un 36% de alfa, un 64% de beta y un mínimo porcentaje de la estructura abierta que también es quiral. Entonces a eso va a corresponder. Hay unas fórmulas que no se las vamos a dar ahora en teoría, pero están en los libros que permite calcular esto. Esto es simplemente lo que no se pueden olvidar de todo lo que hemos hablado. Es simplemente como para decir un sumario de lo que hemos hablado, tener presente esto, que son las estructuras de Fisher, de Howard, la configuración absoluta, RS relativa, la rotación específica, si tiene actividad óptica o no. Recordemos que, por ejemplo, la dihidroxicetona no tenía actividad óptica, que es el concepto de multirotación, y dentro de la parte de isomería, que es un epímero, que son los carbonos anoméricos, que es la configuración alfa y beta, y que cuando un azúcar es enantiómero o diastereoisómero de 8. Esta es la nomenclatura del... Creo que ya lo vimos a esto, ¿no? Ya lo vimos. ¿Víctor? Sí, pero lleguemos hasta acá nomás. Bueno. Hasta acá. Y con eso es suficiente para que puedan avanzar bastante en la... Nos quedamos antes de Tollens. Sí, termina el trabajo práctico de ácidos carboxílicos, que varios quedaron pendientes allí, y avancen con la parte esta de biomolécula. Una cosa nada más para terminar ya en estos minutos. Quedó pendiente de la parte del lípido, las ceras. Las ceras son un grupo importante también de moléculas dentro de los lípidos, donde está formado por el grupo funcional sería un éster, que por hidrólisis va a dar obviamente un ácido graso de alto peso molecular y un alcohol también de un alto peso molecular. ¿Sí? La reacción entre un alcohol de alto peso molecular y el ácido graso va a formar una cera, que también la clasificamos dentro de las hidrolizables. ¿Por qué es importante el estudio de la cera? Porque están presentes, fíjense, en la parte de los frutos, los vegetales, en el pelaje de los animales. Por ejemplo, la cera que tiene el panal de abeja también, donde, ¿cuál sería la función importante de las ceras en estos componentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que son impermeables? Exactamente, debido a la característica de que es un lípido, ¿sí? Que es insoluble en agua, va a impedir la entrada de agua a los frutos, al pelaje. Esa es la importancia que tienen las ceras, ¿sí? Y uno lo puede analizar. La entrada y la salida, porque en el caso de ciertas plantas que viven en climas muy cálidos, se pueden deshidratar si no tuviesen una cubierta de cera, ¿no? Exactamente. Y también lo pueden ver o analizar cuando tienen el panal de abeja, ¿sí? Así que tiene un alto peso molecular en el caso de la cera. Eso simplemente para terminar y acotar y la parte del lípido, que es lo que quedó pendiente. Entonces llegamos hasta acá nada más. Y terpenos vemos en la práctica. Sí, exactamente. Sí, igualmente si queda tiempo la parte teórica, al final de que analicemos todas las biomoléculas, vamos a llegar a ver terpenos.
así de forma general. Bueno, entonces dejo de grabar.